semana 4. Que viene a ser las normas jurídicas y el ordenamiento jurídico. O la norma, en este caso, ¿no? La norma suprema, ¿no? Y el ordenamiento, en este caso, jurídico. A ver, vamos a ello. Empezamos, ¿no? Bien, para hablar del ordenamiento jurídico, ¿no? Y de las leyes, porque ese es el tema de hoy, vamos a hablar de la Constitución y de las normas jurídicas. Tenemos que hablar, chicos, de lo que es el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho, profesor? El Estado de Derecho, chicos, viene a ser, ¿no?, el principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas se tienen que someter ¿a quién? A las leyes. O sea, un Estado de Derecho es una forma de gobierno en la cual el poder, ¿ya?, que está representado por la autoridad, ¿no? Acá vamos a poner la autoridad, ¿ya?, tiene que respetar ¿a quién? Tiene que respetar al derecho, o en otras palabras, tiene que respetar a las leyes. Entonces, en un Estado de Derecho, chicos, el gobierno, las personas, inclusive las autoridades, por más autoridades que sean, tienen que, en este caso, respetar las leyes, ¿no? Es así como se da el Estado de Derecho. Entonces, un Estado de Derecho es un Estado donde las leyes se respetan. Es un Estado donde las autoridades, por más autoridades que sean, tienen que respetar las leyes. O como dice acá, ¿no? Tienen que, en este caso, someterse, ¿no? Se someten ¿a quién? A las leyes, a las normas. Ponerlo con rojo, a ver. Listo. Entonces, ese es un Estado de Derecho. ¿Ya, chicos? Entonces, Estado de Derecho, ¿no?, es el Estado donde se respetan las leyes, incluyendo las autoridades. Por ejemplo, el presidente, ¿no? Por más presidente que sea, no puede hacer lo que le parezca, ¿no?, lo que le conviene. Tiene que obedecer, en este caso, las leyes, tiene que obedecer el derecho. Los mismos congresistas, ¿no? Si bien es cierto, tienen inmunidad parlamentaria, pero no porque tengan inmunidad parlamentaria pueden hacer lo que, ¿no?, se les plazca. Se someten, en este caso, a las leyes. Es por eso, chicos, que al Estado de Derecho se le conoce como el imperio de la ley. ¿Y por qué, profe? Bueno, porque prima la ley sobre los gobernantes. Y justamente esa es una característica del Estado de Derecho, ¿no? Acá tenemos las características. Una de las primeras características del Estado de Derecho es que prima la ley sobre los gobernantes. ¿Cómo es eso, profe? O sea, primero se respeta la ley. La ley vale más que la autoridad, ¿no? Entonces, por eso se le llama el imperio de la ley, porque prima más la ley sobre el gobierno o sobre la autoridad. ¿Qué más, chicos? Otra característica del Estado de Derecho es que se garantiza los derechos humanos. Derechos como primera, segunda generación se protegen dentro de un Estado de Derecho. En el Perú, ¿tenemos Estado de Derecho, profesor? Sí, sí tenemos Estado de Derecho. Entonces, se garantizan los derechos, ¿no? O se protegen, ¿no?, en este caso, los derechos, ¿no?, derechos humanos. Para ser exactos, de primera y segunda generación, ¿ya? Todo eso dentro de un Estado de Derecho, pues, ¿no? Claro que desgraciadamente no siempre se respetaron los derechos, pues, ¿no? Han habido gobiernos que desgraciadamente han vulnerado los derechos
humanos. Es por eso que por ahí habrán escuchado alguna vez, ¿no? Dice, se vulneró el Estado de Derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque de una otra manera, pues, no se respetó los derechos humanos. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Fujimori, ¿no? Durante su gobierno, ¿no? Hubo vulneración de derechos. Por ahí en el colegio habrás escuchado, ¿no? De las famosas esterilizaciones forzadas, donde muchas mujeres eran obligadas a esterilizarse en contra de su voluntad, a través del miedo, ¿no? A través de amenazas. En las zonas rurales, muchas mujeres, pues, eran obligadas a tomar decisiones en contra de su voluntad. ¿Violando qué? Violando sus derechos humanos. Entonces, hubo un problema. ¿Qué más, chicos? En un Estado de Derecho también existe que existe separación de poderes. ¿Ya? En un Estado de Derecho tenemos entonces la separación de poderes. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, existe división de poderes, ¿no? En un Estado de Derecho lo que vamos a encontrar es la división de poderes. División de poderes. ¿Cuántos poderes tiene el Estado, chicos? ¿Alguien sabe? 3 poderes. Claro, tres poderes. ¿Cuáles son? Legislativo, Ajá, judicial y correcto. ejecutivo. Claro, correcto. Muy bien, muy bien. Claro, esos son los tres, en este caso, poderes, ¿ya? Y cada poder tiene una función. Ningún poder puede hacer la función del otro poder. Si lo hiciera, se estaría violando el Estado de Derecho. Por ejemplo, el poder ejecutivo se encarga de gobernar a través del presidente, a través de los ministros. El poder legislativo se encarga de crear leyes. Esto lo hace a través del Congreso. Y el poder judicial, a través de los jueces, se encarga de administrar justicia. Esos son los tres poderes, ¿no? Bueno, que existen en el Perú. Y bueno, y en el Perú pues se promueve un Estado de Derecho. Por eso que hay veces, ¿no? La gente critica, los juristas critican cuando hay veces el Congreso, ¿no? Quiere apoderarse de todos los poderes, ¿no? Y no le compete. La función del Congreso es crear leyes, esa es su función. Pero muchas veces hemos visto que se intromete en los asuntos del gobierno, en este caso, ¿no? Lo cual no es su función, no es su función. Bien, chicos, tenemos entonces ahí, ¿no? Las características del Estado de Derecho. Bueno, y el Estado de Derecho, chicos, no sería Estado de Derecho pues sin las leyes, pues, ¿no? Es así que vamos a hablar ahora del ordenamiento jurídico, ¿no? De cómo están estructurados. Acá, por ejemplo, tienen las normas que tiene todo país, ¿no? Todo país tiene como norma suprema la Constitución. Por debajo tenemos las leyes, de ahí ya vienen los decretos, las resoluciones y por último las normas de interés, en este caso privado, ¿no? Es así como tenemos 5 niveles, ¿no? La Constitución viene a tener un rango constitucional o nivel constitucional, donde encontramos a la Constitución y algunas normas que tienen rango constitucional. De ahí tenemos el nivel legal, donde vamos a encontrar las leyes. De ahí tenemos el nivel reglamentario, donde vamos a encontrar a todos los decretos. De ahí tenemos el nivel particular, que vienen a ser las resoluciones. Las resoluciones normalmente son a título personal, o sea, es para designar, tal vez para ahí reconocer, ¿no? Algún acto de una persona, ¿no? Que haya sobresalido, tal vez en su trabajo, ¿no? Entonces el Congreso o el presidente lo pueden, o el ministerio lo pueden en este caso, pues, felicitar a través de una resolución. O tal vez si esta persona quiere, se le ha designado en algún cargo, lo hacen también con una resolución, ¿no? Supongamos que a ti te nombran ministro, ¿no? Entonces a ese ministro le dan su resolución y con eso es elegido ministro. Y por último tenemos las normas de interés, en este caso particular o privado que diga, donde encontramos ya los tratados, contratos que diga testamentos y otras normas que tiene el Perú, ¿ya? Estas normitas, ¿no?
todo el ordenamiento jurídico, ¿quién lo estructuró? Fue estructurado, chicos, por Kelsen. ¿Ya? Tenemos acá a Hans Kelsen. ¿Ya? Hans Kelsen hizo puesto este trabajo, ¿no? De ordenar las normas de mayor a menor jerarquía. Es por eso que se le llama el ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque están ordenadas, ¿no? Jerárquicamente, ¿no? Desde la más importante, ¿no? O desde la más compleja hasta la menos compleja, pues, ¿no? Bien, ¿quién hizo ese trabajo? Fue nuestro amigo Hans Kelsen. Él escribió un librito, ¿no? Llamado Introducción a la Teoría Pura del Derecho en 1934 y él presenta el modelo, pues, ¿no? Modelo que hoy en día todos los países en el mundo, ¿no? En este caso han aplicado a su estado. Claro, él los divide en tres rangos, ¿no? Las normas con rango constitucional, las normas que tienen rango de ley y las normas que no tienen fuerza, ¿no? Las normas sin rango de ley. Y entonces es así como, en este caso, se dividen en tres bloques, ¿no? Las normas que en este caso, pues, ordenó Hans Kelsen. Claro, él pone un techo a todas las normas, ¿no? Para Hans Kelsen, él dice, pues, ¿no? Que la norma suprema y que después de esta norma no hay otra norma en todo estado tiene que ser la constitución política. Ese es el techo, ese es el tope, ¿no? O sea, la constitución es la mamá de todas las normas. Después de ella no hay otras normas. Por ahí dirán, no, profe, pero los tratados internacionales, chicos, no tienen rango constitucional, solo tienen rango de ley, ¿no? Los tratados internacionales. Como te decía, hay otras normas que también tiene, bueno, que el Estado peruano les ha dado rango constitucional. O sea, no solo está la Constitución, sino también están los tratados internacionales. ¿Sobre qué? Sobre derechos humanos. 1948, el Perú, pues, firma, ¿no? Lo que va a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Los derechos humanos van a ser promovidos por Eleanor Roosevelt, conocido como la primera dama del mundo. Ella fue la que estuvo detrás para que se pueda crear los derechos humanos, ¿no? Derechos que hoy en día nosotros gozamos. Pero no solo están los derechos aquí, también vamos a encontrar, por ejemplo, la ley de reforma constitucional. La reforma constitucional, que cambia la constitución, también tiene rango constitucional. ¿Ya? Es la única ley que tiene ese rango. Y también tenemos, chicos, dentro de la Constitución, vamos a verlo más adelante, que la declaración, que es una parte de la Constitución, también tiene rango constitucional. ¿Qué dice la declaración? Bueno, nos dice que el Perú es un país antártico, ¿no? Tenemos un pedacito de terreno en la Antártida, pues, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama la base de investigaciones que el Perú tiene en la Antártida? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Cómo se llama la base de investigaciones que el Perú tiene en la Antártida? Se llama Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu viene a ser la base de investigaciones que el Perú tiene en la Antártida. ¿Ya? Bien, chicos, estos son algunos datos que también es necesario mencionarlos porque tienen, en este caso, rango constitucional, al igual que, ¿no? Los tratados sobre derechos humanos. A ver, para pasar de lleno a este primer punto, que es la Constitución, porque primero vamos a hablar de la Constitución y después vamos a hablar de las demás normas con rango de ley, hablemos un poco de los tratados internacionales. ¿Ya? Cuando se habla de tratados internacionales, chicos, tenemos dos tipos de tratados internacionales, los bilaterales y los multilaterales. Bilaterales, así se les llama porque la palabra bi significa dos, ¿no? Entonces es un tratado que se da entre dos países, ¿no?
Entonces, un tratado bilateral solo es entre dos países, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el TLC, es un tratado bilateral, ¿no? Por ejemplo, Perú y Estados Unidos, o Perú y Chile, Perú y México, ¿no? Han firmado tratados, en este caso, bilaterales. O por ahí, ¿no? Los tratados fronterizos también son bilaterales. Por ejemplo, ¿no? El tratado fronterizo con Ecuador, el tratado fronterizo con Brasil, el tratado fronterizo con Chile. Esos son tratados bilaterales. Pero no solo hay estos tratados, sino también están los tratados multilaterales. ¿Y por qué multi, profe? La palabra multi significa varios, o sea, participan más de dos sujetos, pues, ¿no? Más de dos países. Por ejemplo, ahí tenemos la ONU. La ONU es un tratado multilateral. ¿Por qué? Porque son varios países que de una otra manera, pues, ¿no? Han firmado este convenio, este tratado. O por ahí, ¿no? Tal vez el CAN, ¿no? Recuerden que el Perú pertenece, ¿no? a la Comunidad Andina de Naciones. El CAN es un tratado multilateral, ¿no? O sea, para varios, ¿no? Entonces, es así, chicos, como tenemos tratados bilaterales y multilaterales, ¿ya? Entonces, tenemos estos dos tipos de tratados. Hablando un poco más de los tratados desde el 2020, pues, los tratados, chicos, no se pueden romper así por así, ¿no? El Perú, ¿no? Desde el 2020 está, bueno, es uno de los países más demandados. ¿Y por qué, profe? Porque no ha cumplido algunos tratados, ¿no? que ha firmado con algunas empresas privadas. Casi el 80% de las demandas provienen de Estados Unidos, Canadá y Europa, ¿no? La Unión Europea. ¿Y por qué se ha dado esto? Bueno, el Perú pues muchas veces no respeta sus tratados, ¿no? Y es que cuando el Perú hace un tratado con alguna empresa privada, normalmente si el Perú no cumple con algunas cláusulas, la empresa está en todo su derecho de demandar al Perú, ¿no? Es por eso que por ahí muchos dicen, no es necesario cambiar esta constitución, porque esta constitución desgraciadamente pues da muchos privilegios a las empresas privadas, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que más demandan al Perú? Las empresas mineras, las de gas y las de petróleo. Es por eso que ahora cuando ha habido este tema de Repsol en el mar peruano, como que los políticos se hacen de la vista gorda, ¿no? ¿Y es por qué? Porque hay un tratado de por medio, pues, ¿no? Hay un tratado de por medio, que si el Perú lo rompe, obviamente, pues, va a haber una sanción para el Perú, una demanda, ¿no? Entonces, claro, es por eso que muchos dicen, habría que ver bien cuando se hace un tratado con estas empresas, ¿no? Si tienen las cláusulas para poder demandar al Perú. Entonces vemos que sí, pues, ¿no? Muchas veces al Perú lo toman como su chacra, ¿no? Y es un problema. Ahora, este no es un problema de ahora, del gobierno de Castillo, ¿no? Ese es un problema ya que viene desde, wow, desde el gobierno de Fujimori, ¿no? Desde ahí. Entonces, es un problema, ¿no? Claro, este es un afiche del año 2020, ¿ya? Es el cuarto país más demandado dentro de América Latina y el Caribe, ¿ya? ¿A cuánto asciende la deuda por toda esta demanda? A 19 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que el Perú estaría debiendo por haber incumplido algunos tratados o convenios que ha firmado. Desde, en este caso, pues el TLC hasta los tratados bilaterales internacionales, ¿no? Bien, es un poco para que sepan, ¿no? cómo se funcionan o cómo funcionan los tratados. No es así por así que se rompan y ya, pues, el Perú se libera, no. Hay toda una consecuencia económica para el Perú si es que rompiera algún tratado. Em, ¿Cuándo el Perú puede romper un tratado, chicos? Cuando ese tratado vulnera su soberanía y su independencia, ¿no? Es ahí donde el Estado sí puede, en este caso, eliminar este convenio o tratado, ¿no? Pero si no vulnera su soberanía,
Entonces, así por así no puede, en este caso, patear, pues, ¿no? El tablero. Bien, chicos, vamos con el tema central, que viene a ser la Constitución Política del Perú. ¿Ya? La Constitución Política del Perú. Bien, tenemos acá la Constitución Política del Perú, o la Constitución Política en primer lugar. ¿Ya? La Constitución Política. Bien, la Constitución Política, chicos, también llamada la Ley Fundamental del Estado, también llamado la Norma Suprema del Estado, también por ahí se le conoce como ¿qué? Como la Carta Magna, ¿no? Así le llaman. La Ley de Leyes, la Ley Madre, Pacto Social también le llaman, ¿no? A ver acá, ¿no? Carta Magna. Carta Magna, ¿por qué le llaman, profe? Bueno, porque fue el primer documento a nivel mundial que surgió, ¿no? Allá por 1215 aproximadamente, ¿no? El rey Juan Sin Tierra, ¿no? Fue quien dio la Carta Magna, ¿no? Con esta Carta Magna se le va a dar poder a los nobles, ¿no? Al señor feudal. También le llaman ley de leyes, ley madre también se le conoce, ¿no? Y también le llaman pacto social. Entonces, esas son las otras denominaciones con las que la conocen, ¿no? A la Constitución. Etimología. Recuerden que la etimología estudia el origen de las palabras, ¿no? Y la palabra constitución viene de un vocablo latino o latín que significa constituir, ¿no? ¿Y qué significa constituir? Constituir, chicos, viene de constituir. ¿Y qué constituye? Constituye un conjunto de normas. Claro, y es que cuando uno ve una constitución, ¿la constitución qué es? La constitución no es otra cosa, chicos, que un conjunto de normas que están ordenadas de mayor a menor jerarquía. Entonces, esa es una constitución, ¿no? Es un conjunto de normas. No sé si por ahí alguna vez, ¿no? Ustedes han encontrado o han tenido una constitución y lo han hojeado, son puras letras, ¿no? Puras leyes. No hay pues un sudoku, ¿no? Un Michi para jugar, ¿no? Horóscopo, no. Son puras leyes, ¿no? Claro, está constituido por puras leyes. Claro, estas leyes vienen a ser el fundamento del Estado. Es por eso que se le llama a la Constitución ley fundamental del Estado, ¿no? Gracias a esta Constitución es que el Estado, ¿no? puede constituirse, ¿no? Bien, chicos, vamos a hablar de la Constitución y vamos a hablar del poder constituyente y vamos a hablar de nuestra Constitución actual, que es la Constitución del 93, antes que la cambien, en este caso, ¿no? Bueno, si es que se da, ¿no? Porque Recuerden que este partido político, Perú Libre, ¿no? Está tratando, ¿no? Bueno, ya juntó las firmas para poder cambiar la Constitución, a lo que también se le conoce como la reforma constitucional. Bien, la Constitución, chicos, es protegida. ¿Quién protege a la Constitución? Quien protege a la Constitución es el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué? Porque es el órgano supremo que interpreta y controla la Constitución, ¿ya? Entonces no te olvides, quien se encarga de proteger, de defender a la Constitución es el tribunal, ya que es el único organismo que se encarga de interpretar y controlar la Constitución, ¿no? Nadie, por ejemplo, le puede meter mano a la Constitución, nadie por ahí puede crear una ley que contradiga la Constitución. Si eso pasara, para eso está el tribunal, ¿no? El tribunal elimina esa norma en beneficio de la Constitución. Es que no se pueden crear normas que contradigan a la Constitución. Que se basen en la Constitución, sí, pero que vayan en contra, no. Y si por A o B una norma se crea y está yendo en contra de la Constitución, el tribunal está en todo el derecho de, en este caso, eliminar esa ley. Es por eso que, ¿no? En estos años de pandemia, el Congreso ha querido crear normas, ¿no? En beneficio de la población, que no está mal, ¿no? Pero el problema es que a él no le compete crear ciertas normas, ¿no? Por ejemplo, el Congreso quería crear una norma, ¿no? Para poder
disponer el presupuesto y devolver la ONP a ¿no? a sus ahorristas, a sus aportantes. Em, no, pues no se puede, ¿no? ¿Y por qué no se puede, profe? Porque el único que hace normas de presupuesto es el presidente, no es el Congreso. Es por eso que cuando esa norma salió, ¿qué hizo el poder o el Tribunal Constitucional? Lo eliminó. ¿Y por qué? Porque va en contra de la Constitución, ¿no? O sea, está contradiciendo la Constitución. Bien, eso vamos a hablar un poco más en el tema de organismos autónomos, pero adelantándonos un poco. Bien, chicos, vamos a hablar entonces del poder constituyente. Empezamos entonces con el poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? Bueno, el poder constituyente, chicos, viene a ser el poder para crear leyes, ¿no? Por eso que acá hemos puesto, ¿no? La capacidad de construir o crear, ¿qué? Una constitución. Ese es el poder constituyente. O reformarla también, ¿no? Cambiar, ¿no? Pero en esencia, así de simple, ¿qué es el poder constituyente? Es la capacidad de crear una ley, o una constitución que diga, ¿ya? Ese es el poder constituyente. No siempre existieron las constituciones. Las constituciones se han ido creando, ¿no? ¿Y quién las ha creado? El pueblo, ¿no? Por ahí no te vayan a preguntar, ¿no? Te pueden preguntar y te pueden decir, ¿no? ¿De dónde surge el poder constituyente? Bueno, el poder constituyente, chicos, surge del pueblo, ¿no? O sea, en otras palabras, el pueblo es quien crea sus constituciones. El pueblo, ya que el pueblo tiene el poder, ¿no? Muchas veces también preguntan, ¿no? Dicen, ¿en dónde reside el poder, ¿no? O ¿de dónde nace el poder? Bueno, el poder nace del pueblo, ¿no? La people. La people es quien de una otra manera va a, en este caso, crear ya, la constitución. Entonces, el poder constituyente, chicos, es una forma de crear una constitución, es una forma de reformarla o de construir una constitución. A lo largo de la historia de la humanidad han habido tres formas de poder constituyente, tres formas de crear una constitución. La primera es la convención, ¿ya? La convención. Este tipo de poder constituyente, chicos, se dio allá por 1789 durante la Revolución Francesa, ¿no? Es ahí donde los girondinos, los jacobinos, ¿no? Los fuldenses, todos ellos se unen, pues, ¿no? Y crean su constitución, pues, ¿no? Constitución política. Es así como los franceses van a ser un ejemplo de cómo crear una constitución. Y en el mundo, pues, empiezan a crearse, ¿no? Muchas constituciones. En el caso del Perú, chicos, las formas en las cuales nosotros hemos creado nuestra constitución ha sido a través de dos: Asamblea Constitucional y Congreso Constituyente. ¿No? ¿Cuál es la diferencia, profe? Bueno, en la Asamblea, los que van a crear la Constitución son ciudadanos que no tienen nada que ver con la política. Es por eso que son ciudadanos libremente elegidos, que obviamente pueden tener conocimientos sobre leyes, ¿no? ¿no? Juristas, pero que no están ligados al poder político, ¿no? Entonces, o sea, en otras palabras, en una asamblea constituyente, el mismo pueblo crea su constitución, ¿ya? Mientras que en un congreso constituyente, como dice su propio nombre, es el Congreso quien va a crear la constitución, ¿no? Ahora, en el Perú, chicos, ¿no? Bueno, ya desde el año pasado, ¿no? Se escucha mucho la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué la Asamblea? Porque la Asamblea Constituyente es una asamblea de ciudadanos libres, ciudadanos independientes, ¿no? Que obviamente van a crear una constitución. Es por eso que el pueblo pide asamblea y no pide congreso. Porque el congreso, si pidiéramos congreso constituyente, o sea, los mismos congresistas que ahorita están gobernando, ellos mismos estarían creando la constitución, ¿no? Entonces, lo mismo que nada, pues, ¿no? Entonces, en el Perú, chicos, han habido dos formas en las cuales se han creado las constituciones: la Asamblea y el Congreso Constituyente. Acá tenemos algunas constituciones que se han creado dependiendo de la forma de poder constituyente que se ha utilizado. Por ejemplo, en el Perú, la Constitución de 1834 y la de 1856 fueron creados a través de una convención. Por otro lado, con una asamblea constituyente
se creó nuestra última constitución, o nuestra penúltima constitución, que viene a ser la constitución del 79. Recuerden que la constitución del 79 es una constitución que se crea, pues, ¿no? Bueno, en 1970, ¿no? Al 80, ¿no? Con Morales Bermúdez, aunque la constitución va a ser promulgada por Víctor Raúl Haya de la Torre. Claro, en esa asamblea se reunieron 100 constituyentes, o sea, 100 representantes, y tuvieron una función. ¿Qué función fue? Constituyente, o sea, crear la constitución. Y es así como se creó, ¿no? En este caso, la constitución del 79. Claro, esta constitución va a durar casi todo, casi 10 años, 10 años, 12 años, ¿no? Aproximadamente, porque en el 80 entra en vigencia hasta el 90 y llega el 92 y ¿qué va a pasar? Fujimori pues decide crear su propia constitución, la que actualmente nos gobierna, ¿no? La constitución del 90 y del 93, que es la constitución que actualmente, bueno, gobierna el Perú. Esta constitución se creó a través de un congreso constituyente. Este congreso constituyente va a estar presidido por Jaime Yoshiyama Tanaka, va a estar conformado por 80 constituyentes y a diferencia de la Asamblea Constituyente, no solo va a cumplir una función constituyente, o sea, la de crear una constitución, sino que también va a cumplir una función legislativa. ¿Eso qué quiere decir? Que van a crear leyes. Y fiscalizadora. ¿Cómo es eso, profe? Que van a quedarse en el Congreso para velar para que estas normas se cumplan. Claro, de esto vamos a hablar un poco más en un par de momentos, ¿no? Entonces, pero bueno, esas son, chicos, las tres formas de crear una constitución en el Perú, ¿no? Entonces, no te olvides, si por ahí te preguntan, ¿no? La penúltima constitución se creó con una asamblea constituyente y la última a través de un congreso constituyente. Esas son las formas de poder constituyente que en este caso tenemos. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna de mi parte, profesor. Bien, bien, Meli. Bien, chicos, entonces pasamos. A ver. Bien, hablemos ya de las constituciones en el Perú. Nosotros, chicos, bueno, las constituciones en el Perú surgen con nuestra vida republicana, ¿no? Desde 1821 hasta la actualidad, pues, ¿no? Hasta la actualidad nosotros hemos tenido, en total, ¿cuántas constituciones? Hemos tenido 12 constituciones, ¿no? El Perú, ¿no? Desde toda su vida republicana ha tenido 12 constituciones. El tener muchas habla de una inestabilidad política, ¿no? Que el Perú ha atravesado, ¿no? Es por eso que hemos tenido tantas, pues, ¿no? Y es que el problema era que el gobierno que llegaba al poder creaba su propia constitución, pues, ¿no? Entonces por eso que hemos tenido 12 constituciones. Bien, acá las tenemos en un recuadro, las 12 constituciones. Están las formas en las que se crearon y qué presidentes la promulgaron, ¿ya? Em, Ahora, no vamos a hablar de todas, vamos a hablar de las que ya por tipo de admisión, ¿no? Siempre te preguntan muchas veces, ¿no? Entonces, vamos con la primera, la de 1823, ¿no? La Constitución de 1823. ¿Quién la promulgó? José Bernardo Tagle, ¿no? Esta Constitución, la de 1823, es la que funda el Estado peruano, ¿ya? Recordemos que antes de ello, ¿no? Había un conflicto entre Bolívar y San Martín, ¿no? Y entre los grupos políticos en el Perú, porque no se decidía bien qué tipo de gobierno íbamos a elegir. Por un lado, Bolívar quería un gobierno republicano, por otro lado, San Martín quería un gobierno monárquico, ¿no? Él quería traer un príncipe para gobernar, en este caso el Perú. Claro que al final lo que
lo que se estableció fue la idea de Bolívar, ¿no? Y con esta constitución es que justamente, ¿no? Se da paso a un gobierno republicano. ¿Ya? Bueno, esta constitución es de corte liberal, ¿cómo es eso, profe? Que el poder debería residir más en el Congreso. Claro, durante este periodo va a haber una bronca entre los liberales y los conservadores, ¿no? Los liberales, por ejemplo, decían que era el Congreso quien debería crear leyes, que debería monitorear, ¿no?, al Estado. Por otro lado, los conservadores decían no, todo el poder debe ser ¿no? Debe estar consolidado en el presidente. Y de eso trataba la bronca, pues, ¿no? Entre quién tiene el poder, ¿no? O el presidente, postura conservadora, o el Congreso, postura liberal. Bueno, esta constitución tenía una postura liberal, ¿no? El Congreso era quien tenía que tener el poder. Esta constitución ya traía, pues, ¿no?, los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. 2 años después surge otra constitución, la Constitución de 1826, ¿no? También conocido como la Constitución Vitalicia. Aunque hay una paradoja, ¿no? ¿Por qué? Porque esta constitución, si bien es cierto, es llamada vitalicia, la palabra vitalicia es para toda la vida, ¿no? Es la constitución de más corta duración, o sea, no duró mucho, duró casi 7 meses, nada más. Eh, ¿Por qué se le llama vitalicia? Bueno, porque cuando Bolívar derrota a los españoles, Bolívar tenía un proyecto Bolívar, pues, ¿no? Ya esto por historia lo saben. Bolívar quería ser la Confederación de los Andes, pues, ¿no? Y él quería ser protector del Perú, pues, ¿no? Es por eso que él decide, ¿no?, que el cargo de presidente sea vitalicio, ¿no? O sea, que el presidente gobierne hasta que se muera. Claro, esto no le gustó a muchos peruanos, pero como tenía el poder, lo quería hacer así, pues, ¿no? Sino que la Gran Colombia, que era el territorio de donde venía Bolívar, empezó a tener conflictos y Bolívar es por eso que se retira del Perú, ¿no? Es en su ausencia que deciden, pues, ¿no?, promulgar esta constitución. ¿Quién la promulga? Andrés de Santa Cruz, ¿no? Este de acá, uno que parece conde Drácula. Él viene a ser Andrés de Santa Cruz, él lo promulga, pero va a ser derogada, ¿no?, en menos, pues, ¿no?, de un año, pues, ¿no?, 7 meses. Entonces, claro, al final se quedó en un intento, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, tenemos ahí la Constitución de 1826, que lo que tienes que saber es que es llamada la Constitución Vitalicia y también es la de menor duración, ¿ya? Duró solo 7 meses. De ahí nos pasamos al siguiente año, 1828, la Constitución de 1828. ¿Promulgada por quién? Por José Lamar. José Lamar es el primer presidente constitucional del Perú, ¿ya? Em, Esta constitución, chicos, es llamada la Constitución Madre. ¿Y por qué se le llama así? Porque va a ser el modelo para las demás constituciones. Pero no solo eso, sino que también va a fijar los lineamientos que van a fundar nuestro Estado actual, ¿no? Es por eso que se le conoce como la Constitución Madre. Entonces, 1828, la famosa Constitución Madre. De ahí damos un salto hasta 1839. ¿Y por qué? Porque tenemos la famosa Constitución de Huancayo. ¿Quién la promulgó? Agustín Gamarra. ¿Dónde la promulgó? Aquí, en Huancayo, en la Capilla de la Merced. Esta capilla, para los que no la conocen, se encuentra entre la calle Ayacucho y la calle Real. En una esquina está una pequeña capillita de color amarillo, color crema, y ahí fue donde se, ¿no?, promulgó la Constitución de Huancayo. Es por eso que la plaza de Huancayo, la plaza mayor de Huancayo, se llama la Plaza de la Constitución, justamente en honor a que en esta ciudad se promulgó la Constitución de Huancayo. Entonces no te olvides, 1839, la Constitución de Huancayo. De ahí saltamos otro hasta 1860. Y tenemos acá a Ramón Castillo, ¿no? Está de joven. ¿Y por qué hablamos de la Constitución de 1860? Bueno, porque es la Constitución de mayor vigencia, ¿ya? ¿Cuántos años duró? Duró 60 años. ¿Ya? Duró 60 años. Es la Constitución más longeva, ¿no? La más larga, aunque claro, largo ya connota otra cosa. La de mayor vigencia.
Entonces, es la que de una otra manera pues fue promulgada por, ¿no? En este caso, Ramoncito Castilla, ¿no? El Rorro. Bien, de ahí tenemos, chicos, saltamos a 1920 y tenemos la Constitución de la Patria Nueva, promulgado por Augusto Bernardillo Leguía. Eh, Así se le llamó, bueno, así Augusto B. Leguía llamó a su gobierno, ¿no? El gobierno de la Patria Nueva. Y este nuevo gobierno nos trajo una nueva constitución, pues, ¿no? La constitución de 1920. Por eso que a esta constitución se le conoce así como el gobierno de la Patria Nueva. Desgraciadamente, Leguía, pues, va a sufrir un golpe de Estado por un militar llamado Luis Sánchez Cerro, que lo tenemos acá, en 1930 aproximadamente, ¿no? Y, bueno, va a ser elegido presidente, ¿no? Luis Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, pues, como en esa época estaban de moda los gobiernos totalitarios, como el nazismo, el fascismo, Sánchez Cerro va a tener esa, ¿no? Va a aplicar algunas políticas fascistas, pues, ¿no? Una de ellas es que va a prohibir que partidos como el APRA y el Partido Socialista, que son netamente, bueno, en esa época tenían un lineamiento más de izquierda, no puedan postular, ¿no? Y también los correteaba, pues, ¿no? O sea, a estos partidos llamados partidos de masa, ¿no? Bueno, les va a poner la cruz, pues, ¿no? Por ejemplo, la famosa matanza, la famosa matanza de Chanchán, ¿no? De los apristas. Bueno, fue un periodo muy conflictivo, pues, ¿no? Pero dentro de todas esas políticas fascistas que adoptó Sánchez Cerro, eh, cabe recalcar, chicos, que para 1933, pues, ¿no? Justamente con esta constitución, es que Sánchez Cerro le da la ciudadanía a las mujeres, ¿no? 1933, las mujeres, ¿no? Van a ser consideradas ciudadanas. Inclusive, durante este periodo ya las mujeres podían elegir a alcaldes. Las mujeres podían participar ya de elecciones municipales, ¿no? A veces creemos, cuando hablamos del derecho de la mujer, que recién la mujer va a sufragar en 1955, ¿no? Con, durante el gobierno de Manuel Odría, pero eso es falso. Ya desde 1933 las mujeres ya elegían, pero solo elegían alcaldes. Al presidente todavía no elegían. Para 1955, recién ahí, las mujeres van a tener ese derecho de participar ya de elecciones nacionales, pues, ¿no? De elegir a un presidente, ¿no? Bueno, al final Sánchez Cerro muere, ¿no? Lo asesinan en el hipódromo de Santa Beatriz, ¿no? Lo asesinan los apristas, ¿no? Aunque claro, esto nunca se confirmó, pero bueno, todo indicaba que el APRA pues se lo baja a Sánchez Cerro, lo asesinan en el hipódromo, ¿no? Entonces, bueno, pues es así como muere nuestro amigo Sánchez Cerro. Bien, de ahí viene un Perú bien convulsionado por el tema ya de los gobiernos militares, los últimos gobiernos militares, ¿no? Como por ejemplo el de Velasco, el de Bermúdez, ¿no? Y es así que en 1979 se decide crear otra constitución, ¿no? Esta constitución va a estar a cargo de la Asamblea Constituyente, pues, ¿no? La Asamblea Constituyente. Y vamos a tener aquí al presidente de esa asamblea, que es Víctor Rebolledo de la Torre, ¿no? Ahí de la Torre va a promulgar esta constitución. Y lo interesante de esta constitución, chicos, es que es la constitución con más artículos. Tiene aproximadamente más de 300 artículos. Ni la constitución del 93, la del 93 solo tiene 206. La que le gana a todas las constituciones en cuanto a artículos es la Constitución del 79, ¿no? Que tiene en este caso 300 artículos. Y por último tenemos la Constitución del 93, creado a través de un Congreso Constituyente Democrático, conocido más como el CCD, y fue promulgado por Alberto Fujimori, ¿no? Pero cuando cayó su gobierno, pues, y se vio toda la corrupción que involucraba este gobierno, el Congreso decidió retirar su firma de esta constitución, pues, ¿no? Por considerarlo, ¿no? Una persona, pues, inmoral en este caso. Y con eso pasamos a nuestra última constitución. ¿Ya, chicos? Bueno, hemos hablado de las 12 constituciones. No te olvides entonces, ¿no? Si te dicen la constitución madre, la de 1828.
Constitución, la de mayor vigencia, 1860. La Constitución de Huancayo, 1839. La Constitución de la Patria Nueva, la de 1920. La Constitución Madre, la de 1828. La primera Constitución, la de 1823. La Constitución Vitalicia, la de 1826. La que dio la ciudadanía a las mujeres, la de 1933. La Constitución con más artículos, la de 1979. Bien, chicos, eso es lo que hay que saber sobre nuestras constituciones, pues, ¿no? Que hemos tenido varias, ¿no? 12. Pero no te olvides, ¿ah? 12 constituciones en total. Pasamos, bueno, hablemos de la última constitución en este caso, ¿no? ¿Cómo se creó la constitución del 93? Bien, todo empieza, chicos, el 5 de abril con el famoso autogolpe, pues, ¿no? ¿Qué pasó ese día? Nuestro amigo Fujimori, pues, ¿no? Salió por la televisión y dijo, disolver el Congreso, ¿no? ¿Por qué lo disolvió? Porque, bueno, según sus propias palabras, el Congreso de esa época no le ayudaba a poder, en este caso, poner en práctica sus políticas, y es por eso que él decide cerrarlo, ¿ya? Decide cerrarlo, y a su gobierno lo va a llamar el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, ¿no? Es así que Fujimori, apoyado por, ¿no?, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, decide tomar el Congreso, ¿no? Lo sacan a todos los congresistas, pues, ¿no? Toman el Congreso, sitían el Congreso, prohíben que cualquier parlamentario ingrese al Congreso, e inclusive se aseguran de que los parlamentarios no salgan de su casa. Hubo una especie así como de arresto domiciliario, ¿no? O sea, al día siguiente los congresistas querían salir de su casa y no podían salir. ¿Por qué? Porque el ejército les prohibía salir. Y aquel que se rehusaba a obedecer era encarcelado, ¿no? Claro, todo eso que es un golpe de Estado, pues, ¿no? Claro que como él mismo lo hizo, es por eso que se llama el famoso autogolpe, ¿no? El Congreso trató de vacar al presidente, porque recuerden que el Congreso es el único que puede vacarlo, pero Fujimori se encargó de que los congresistas no se reunieran, pues, ¿no? Para que no lo vacaran, pues, ¿no? Vivo el chino. Es así que al final el Congreso decide, ¿no? Ve la forma, ¿no? Y se logra reunir. Es así que el 21 de abril de 1992 nombran como presidente ¿a quién? A Máximo San Román, ¿no? Máximo San Román va a juramentar como nuevo presidente. Siendo el nuevo presidente, Máximo San Román va a llamar a las Fuerzas Armadas para que lo apoyen, pues, ¿no? Pero las Fuerzas Armadas ya estaban con Fujimori, pues, ¿no? Es así que Máximo San Román declina de ser presidente del Perú. Claro, durante esa época el Perú tuvo dos presidentes, pues, ¿no? Por un lado, el presidente bueno, el Fujimori, que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, y por otro lado estaba Máximo San Román, que tenía el apoyo del Congreso, pues, ¿no? Del Congreso disuelto, pues, ¿no? Bueno, sin más que nada, San Román se retira, pues, ¿no? De la escena política, pero es bueno mencionarlo porque fue presidente por un par de días, pues, ¿no? Entonces tenemos allá Máximo San Román, ¿no? Claro, el Perú, por ahí muchos creen que cuando se dio este golpe de Estado bueno, no golpe de Estado, ¿no? Sino la disolución del Congreso por parte de Vizcarra, ¿no? Ahí también tuvimos dos presidentes, pues, ¿no? Por un lado, Vizcarra había disuelto el Congreso, y el Congreso, al no aceptar su disolución, nombra a Mercedes Arauz. Es así como tuvimos dos presidentes, pues, ¿no? Mercedes Arauz y Vizcarra, ¿no? Igual pasó en esa época. Habían dos presidentes, Fujimori y Máximo San Román. Máximo San Román se retira a Estados Unidos, y en Estados Unidos Máximo San Román se va a encontrar ¿con quién? Con Jaime Salinas. Jaime Salinas era un militar ya retirado. San Román le cuenta que el Perú ha tenido un golpe de Estado por parte de Fujimori, y Jaime Salinas, al ser militar, tenía contactos, ¿no? Es así que Jaime Salinas decide dar el famoso contragolpe. Llama a sus mejores amigos de las Fuerzas Armadas y decide darle un golpe de Estado a Fujimori, ¿no?
Ahora, Jaime Salinas no quería tener el control, sino él simplemente quería que sacara a Fujimori del poder y convocara nuevas elecciones para que el Perú elija un nuevo presidente. Pero una semana antes de hacer su contragolpe, Fujimori ya sabía de los planes de ese contragolpe de Estado. Es así que se lo baja a Jaime Salinas, lo tortura y lo mete 8 años preso en la cárcel. ¿Ya? Y es así como bueno, se eliminan los intentos de, ¿no?, sacar a Fujimori del poder. Para el 22 de noviembre de ese mismo año, estamos hablando de 1992, Fujimori decide ya crear el famoso Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Solo se iba a llamar Congreso Constituyente, sino que le puso democrático para que la población de ese entonces no se enterara de que todo era un golpe de Estado, pues, ¿no? O sea, sigo siendo un gobierno democrático, ¿no? O sea, a pesar de haber utilizado las Fuerzas Armadas, a pesar de haber silenciado a la prensa, ¿no? Sigo siendo democrático, ¿no? A pesar de haber, ¿no?, eliminado a los congresistas, ¿no? Sigo siendo democrático, ¿no? Es por eso que le puse ese nombrecito, ¿no? Y él siempre ¿no? Se resaltaba mucho, ¿no? Es un congreso democrático, dice, ¿no? Pero todo eso era finta, ¿no? Porque todo es en sí, todo era un golpe de Estado. Es aquí donde tenemos que, bueno, va a reunir, pues, ¿no?, al presidente de este Congreso Democrático, que es Jaime Yoshiyama Tanaka, a los miembros, ¿no?, a los 80 constituyentes, y las funciones que va a tener este Congreso Democrático, ¿no? Este Congreso se va a ser creado ¿para qué? Para crear una constitución, pues, ¿no? ¿Cuándo crean la constitución? El 26 de agosto de 1993. ¿Ya? Es así como se aprueba la nueva constitución política del Perú. Y lo publican, ¿no?, el 4 de septiembre de 1993. Es aquí donde la OEA, ¿no?, le da un jalón de oreja, pues, al chino, ¿no? Le dice, ¿sabes qué, chino? La gente está que se queja porque tu gobierno no es un gobierno democrático, tu gobierno es un gobierno dictador, ¿no? Entonces, ya, y muchos países se habían quejado, ¿no? Por ahí tenemos a Colombia, estaba Bolivia, Argentina, todos los países de Sudamérica se habían quejado de que, ¿no? 1992, ¿ah? De que el gobierno de Fujimori era un gobierno dictador, pues, ¿no? Por todo el golpe ¿no?, que había hecho. Es ahí donde la OEA le aconseja, le dice, ¿sabes qué? Esa nueva constitución que has hecho, ¿ya?, está bacán, ¿ya?, pero tienes que hacer que el pueblo, ¿no?, en este caso, pues, decida, pues, ¿no?, si quiere esa constitución o no. Es así que Fujimori, chicos, decide el 31 de octubre de 1993 convocar a un famoso ¿qué? Al famoso referéndum. Nos llaman a nosotros, al pueblo, ¿para qué? Para aprobar esta constitución que Fujimori había hecho. Claro, él lo hace no porque, no porque quiera que el pueblo lo apruebe, sino porque la OEA le dice que no puede hacer eso, ¿no? Y si no hace ese referéndum, entonces la OEA le va a quitar todo el apoyo financiero que tiene, pues, ¿no? Y Fujimori quiere la plata, bueno, uno para robarse y otro para mejorar algunos aspectos del Perú, pues, ¿no? Es por eso que Fujimori hace el famoso referéndum, ¿no? Y ese referéndum, bueno, como en esa época la mayoría era fujimorista, pues ese referéndum va a ser aprobado, ¿no? Justamente acá lo tenemos como ganó el referéndum, ¿no? Tenemos que el sí gana con un 53%, mientras que el no con un 46%, ¿no? Recordemos que en un referéndum, chicos, ¿no? Bueno, en un referéndum te dan una cartilla, en esa cartilla te preguntan, ¿no? Claro, la pregunta de ese entonces era, ¿no? ¿Usted aprueba la Constitución de 1993? Entonces tú marcas, ¿no?, sí o no. Entonces en esa época todos marcaron el sí, pues, ¿no? Y es así como, ¿no?, se aprueba la Constitución de 1993 el 31 de octubre de ese año. Ese mismo año, el 29 de diciembre, se promulga la Constitución, o sea, Fujimori la firma, y al día siguiente, el 30 de diciembre, entra en vigencia la Constitución. Que diga, entra en publicación, ¿no? Sale publicado, ¿no?
¿Y cuándo ya entra en vigencia? El 1 de enero de 1994. Es así como surge la Constitución del 93. Claro, por ahí dirán, profe, pero si entró en el 94, ¿por qué le dicen la del 93? Ah, es que en el 93 fue creada, pues no, recuerda que el 26 de agosto se crea la Constitución. Inclusive la publican, ¿no? El 4 de septiembre. Pero debido al jalón de oreja de la OEA, es que Fujimori tiene que hacer un referéndum para que esa Constitución sea aprobada. Y claro, esta Constitución recién ya entra en vigencia a partir del 1 de enero de 1994. Y es la que actualmente tenemos, ¿no? Es por eso que, bueno, sí, algunos critican esta Constitución, ¿no? En este caso. Pero valgan verdades, chicos, la Constitución que tenemos actualmente ha sido cambiada varias veces, o sea, la han reformado de forma parcial, ¿ya? Algunos artículos, ¿no? Se han ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? En este caso. Claro que todavía queda pendiente el tema político, que es algo que, ¿no? Muchas veces los mismos políticos no quieren tocar, ¿no? Porque hay intereses, pues, ¿no? Más que todo de las grandes empresas. Bien, es así, chicos, como surge nuestra Constitución, ¿no? En todos estos altibajos, ¿no? Y cómo se aprueba. A ver, hablemos de los aportes de la Constitución del 93. ¿Ya? Aportes de esta, en este caso, Constitución. ¿Ya? Aportes. A ver, tenemos uno. Esta nueva Constitución trae lo que vamos a conocer como la participación política. ¿Ya? Bueno, la participación política, chicos, son los derechos a, por ejemplo, ¿a qué? Al referéndum, ¿ya? A la iniciativa legislativa, ¿no? Y también a la revocatoria y remoción de ¿no? Y revocatoria de autoridades, ¿no? Todos estos nuevos derechos o mecanismos de participación política se van a incluir en esta nueva constitución, la constitución del 93. Entonces, es a partir del 93 que nosotros, los ciudadanos, podemos revocar a nuestras autoridades, podemos remover autoridades, tenemos derecho al referéndum, o sea, si el gobierno no nos convoca a un referéndum, nosotros podemos convocar un referéndum. A iniciativa legislativa, por ejemplo, tenemos derecho a crear proyectos de ley, ¿no? Lo que hablábamos la semana pasada. Todos esos mecanismos de participación política, ¿no? Surgen con esta nueva constitución, la constitución del 93. Pero no es lo único, ¿no? También se incorpora el derecho a la identidad étnica, ¿no? Bueno, el Estado hace énfasis en que, sí, pues, ¿no? Somos un país diverso y que cada uno tiene una identidad y tiene derecho a manifestarla y a sentirse orgulloso, ¿no? Por ejemplo, si somos quechua, la zona andina, si somos aymaras, la zona sur, si somos de la selva, la zona del oriente, afrodescendientes, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? El Perú hoy en día tiene derecho a esa identidad, ¿no? Es por eso que en los últimos censos que han habido en el Perú, hay una pregunta que te dice, ¿no? ¿Y tú cómo te consideras? ¿Te consideras blanco, trigueño, quechua, aymara? Bueno, estás en todo el derecho de decidir, pues, ¿no? Tu identidad. ¿Qué más, chicos? También tenemos la incorporación a poder elegir a quién, al juez de paz. El juez de paz, chicos, es un juez que lo vamos a encontrar en las zonas rurales, ¿ya? En las zonas rurales, en algunos caseríos o centros poblados. Es ahí donde... Y bueno, esta nueva constitución trae ese derecho de poder elegir a los jueces de paz. Esta nueva constitución también trae nuevas garantías constitucionales. Para ser exactos, dos nuevas. El habeas data, que es una garantía que protege tu información para que las personas no puedan, ¿no? Tener acceso a esa información, ya que tu información es parte de tu intimidad. Tú decides a quién darle tu información y a quién no. Claro, ¿y quién protege eso? Habeas data. Pero no solo habeas data, ¿no? También tenemos acción de cumplimiento.
La acción de cumplimiento, como dice su propio nombre, ¿es para qué? Para cumplir las leyes. Es para que un funcionario renuente pueda, en este caso, acatar o cumplir las leyes. También esta nueva constitución reduce, ¿no?, el nombre solo a Tribunal Constitucional. Antiguamente, el Tribunal Constitucional tenía un nombre más largo. Se le llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. Eso era antiguamente. Actualmente, chicos, el tribunal simplemente se llama así, Tribunal Constitucional. Es por eso que esta nueva constitución mantiene el nombre de este organismo con el nombre de Tribunal Constitucional. Claro, antiguamente era Tribunal de Garantías Constitucionales, era un poco más largo, ¿no? Y también, chicos, tenemos aquí, ¿no?, que esta nueva constitución adhiere la pena de muerte, pero por terrorismo. La pena de muerte por traición a la patria ya existía, pero esta nueva constitución, ¿no?, incluye la pena de muerte por terrorismo. Entonces, claro, actualmente la pena de muerte es legal en el Perú. Sí, sí es legal. ¿Por qué es legal, profe? Porque está en la Constitución. Pero recuerda que no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque el Perú está suscrito a los tratados de San José de Costa Rica. Entonces, estos tratados no quieren que los países apliquen esta pena, ¿no? Es por eso que gradualmente ellos quieren eliminar la pena de muerte en todos los países, ¿no? En el caso de Perú, como el Perú está inscrito en este convenio, no puede, pues, ¿no? No puede aplicar la pena de muerte. Pero no te olvides, ¿existen pena de muerte en el Perú? Sí, pero no se aplica. ¿En qué casos? Traición a la patria en caso de guerra y lo que viene a ser terrorismo, ¿no? Y con eso pasamos un poco a la pena de muerte, ¿no? Acá tenemos justamente, ¿no?, las constituciones que han habido y las penas de muerte que ellos en este caso han aplicado, ¿no? Y también cómo se ha ejecutado la pena de muerte desde 1957 hasta, bueno, la última constitución, o la penúltima, ¿no?, que es la de 1979, que es donde sí se logró aplicar pena de muerte, ¿no? Tal vez el caso más por ahí conocido fue el de Julio Vargas Garayar, que fue en este caso sentenciado a traición a la patria y, bueno, lo mataron, pues, ¿no? Le aplicaron la pena de muerte, ¿no? ¿Por qué le aplicaron la pena de muerte? Porque decían que era un espía, ¿no?, para el ejército chileno, ¿no? Aunque él dijo, no, no soy un espía, soy un contraespía, o sea, los chilenos me han contratado, pero yo no les estoy dando información, sino que yo estoy tratando de sacarles información a ellos para que el Perú la pueda aprovechar, ¿no? Bueno, al final las autoridades no lo creyeron y lo fusilaron, pues, ¿no? Es así como en este caso nuestro amigo Julio Vargas fue parte, ¿no?, de la pena de muerte, ¿no? Esa fue la última pena de muerte que hubo en 1979. Del 79 hasta la actualidad no ha habido otra pena de muerte, ¿no? Justamente acá tenemos un poco el testimonio, ¿no?, que él habla antes de ser fusilado. Y en 1959, otro, otro caso que también generó pena, ¿no?, pena de muerte fue el famoso, el monstruo de Armendáriz, ¿ya? Así se le llamó, ¿a quién? A Jorge Villanueva, ¿no? ¿Qué había pasado en la quebrada de Armendáriz, ¿no? Se encontró un niño, ¿no?, muerto y violado, ¿no? Entonces, cuando los policías empezaron a investigar la zona, encontraron ¿no?, a este ladrón, porque era un ladrón, Jorge Villanueva, y lo capturaron, ¿no?, diciendo que él había sido quien lo había violado, en este caso, al niño. Claro, él siempre juró, ¿no?, por su inocencia, ¿no? Él decía que no lo había violado, ¿no?, que lo estaban confundiendo. Y la verdad que era cierto, ¿no? O sea, al final las pesquisas comprobaron de que no, él no era el violador, ¿no? Pero bueno, pues ¿cuál fue su pecado? Ser negro, pues, ¿no? Y en la Lima o en el Perú de 1957, el Perú era otro, pues, ¿no? Era un Perú más racista, ¿no? Entonces, si eras negro, eras violador, eras ratero, ¿no? Entonces, bueno, fue más la presión de la sociedad
que por encontrar al verdadero culpable, que hicieron que lo fusilaran, pues, ¿no? Entonces, claro, este fue un caso de pena de muerte por, en este caso, violación. ¿Ya? Bien, esas son las penas, ¿no?, que han habido en este caso, ¿no?, a través de la historia en el Perú, ¿no? Desde la primera, bueno, más contemporáneo, 1959, hasta la última, 1979. Bien, otro aporte, chicos, de la Constitución del 93, tenemos aquí, en este caso, pues, que se crean organismos autónomos como la Defensoría del Pueblo, la OMPE y RENIEC. ¿Bien? Dentro de la Defensoría del Pueblo es bueno mencionar a Jorge Santiesteban, que es considerado y es el primer defensor del pueblo, ¿no? Bueno, él ya falleció en el 2012, pero fue el primer defensor del pueblo que tuvo el Perú, ¿no? Ya que la Defensoría del Pueblo surge con la Constitución del 93. También, chicos, se le da rango constitucional a la Antártida, ¿no? Al dominio antártido. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, el buque que cada año lleva a los 100 peruanos, ¿no?, hacia nuestra base de investigaciones, ¿no?, llamada Machu Picchu. Ahora, nuestra base, chicos, no está en la misma Antártida, por si acaso. ¿Dónde se encuentra entonces, profe? Está en una isla, la isla del Rey Jorge, o también llamado la isla 25 de Mayo. En esa isla hay una bahía, que es la bahía de Mirantazgo, y en esa bahía se encuentra nuestra base de investigaciones, Machu Picchu. ¿Ya? O sea, no estamos en la misma Antártida, por si acaso, estamos en una isla. La Antártida es considerado el continente de nadie, ¿no? Bueno, solo se utiliza para investigaciones, ¿no? Para eso. Entonces tenemos ahí, ¿no?, nuestra base de investigaciones y el buque que nos lleva, ¿no? Antiguamente el buque era el Humboldt. Actualmente, chicos, el buque oceanográfico polar es el Carrasco, ¿no? El buque Carrasco es quien nos lleva hasta la Antártida. De ahí tenemos, chicos, la economía tipo social de mercado, una economía que, bueno, la verdad, a la realidad nunca se aplicó, ¿no? Y, bueno, esta nueva constitución trae el famoso Congreso unicameral, ¿no? O sea, una sola cámara. ¿Una cámara de qué? De 130 congresistas. Claro, actualmente el Congreso está conformado por 130 congresistas. Ya no, antiguamente era bicameral, pues, ¿no? O sea, había cámara de senadores y cámara de diputados, ¿no? Pero ya todo eso ha cambiado, ¿no? Bien, chicos, entonces tenemos ahí los aportes de esta Constitución. No te olvides, entonces, tenemos, ¿no?, trajo la participación ciudadana, el derecho de elegir a los jueces de paz, a la identidad étnica, el habeas corpus y la acción de cumplimiento, ¿no? Mantiene con el nombre de Tribunal Constitucional a este organismo autónomo, existe la pena de muerte por traición a la patria y terrorismo, y también, pues, ¿no?, el dominio antártico, pues, ¿no? Bien, chicos, eso es, ¿no?, entonces, los aportes de esta Constitución. A ver, seguimos. Hablemos de la estructura de la Constitución política. La Constitución, bueno, su estructura se puede dividir en dos, ¿ya?, de acuerdo a sus partes y de acuerdo a ¿no?, a su numeral, ¿ya? De acuerdo a sus partes, chicos, tenemos el preámbulo, tenemos la parte dogmática, tenemos la parte orgánica y tenemos las disposiciones finales y por último la declaración. En el preámbulo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todo el aspecto filosófico, ¿no?, la visión del Estado, ¿no?, de que es un Estado democrático, republicano, ¿no?, que se basa en la separación de poderes, ¿no? Todo eso vamos a encontrar, ¿dónde? En el preámbulo. En la parte dogmática, chicos, vamos a encontrar todo lo referente a qué, en este caso, deberes y derechos de la persona, ¿no? Todos los deberes, todos los derechos concernientes a la persona y al Estado, lo vas a encontrar, ¿dónde? En la parte dogmática. De ahí tenemos la parte orgánica. En la parte orgánica vamos a encontrar todo lo referente a la estructura del Estado, que justamente tiene que ver con el título 4
de la Constitución, que viene a ser la estructura del Estado. Claro, y la pregunta es, ¿no? ¿Y cómo está estructurado el Estado? Bueno, acá lo tenemos. El Estado, chicos, se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, tiene poderes, tres poderes. Poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no? Ambos tienen un rol específico. Por ejemplo, el poder legislativo o Congreso se encarga de crear normas, ¿no? Por otro lado, el poder ejecutivo se encarga en este caso de aplicar las normas, ¿no? De aplicar las normas, ¿no? Y el poder judicial se encarga de resolver conflictos, ¿no? Obviamente imponiendo la justicia. Pero no son los únicos poderes que son parte de la estructura del Estado. También, por ejemplo, tenemos organismos autónomos, de los cuales también vamos a hablar más adelante. ¿Y cuáles son estos organismos autónomos? Tenemos ahí el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional, RENIEC, la Contraloría. Tenemos también, pues, ¿no? El Ministerio Público, bueno, todos ellos. Y también, algo que es parte de la estructura del Estado son los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Cuando hablamos de gobiernos locales, estamos hablando de las municipalidades, y cuando hablamos de los gobiernos regionales, estamos hablando ya del gobernador y los consejeros regionales. Es así, chicos, como se estructura el Estado. El Estado entonces está estructurado de esta forma, ¿no? A través de, ¿no?, poderes, organismos autónomos y gobiernos locales y regionales. ¿Eso dónde se encuentra, profe? Bueno, en la parte orgánica. De ahí tenemos las disposiciones finales y transitorias, que son, en este caso, pues, como dice su propio nombre, son normas de disposición final o transitoria, ¿no? O sea, son normas que de una u otra manera ayudan a que el próximo gobierno tenga una dirección en cuanto a los programas o proyectos que se están desarrollando, ¿no? Entonces, es parte de la, ¿no? Son como pequeñas sugerencias o avisos, ¿no?, que tiene las disposiciones finales y transitorias. De ahí tenemos la declaración, que se refiere en este caso a la relación del Perú con la Antártida. Esos vienen a ser, chicos, los o la estructura de la Constitución. Ahora, de acuerdo a su numeral, chicos, lo que hay que saber aquí, por ejemplo, ¿no?, te preguntan, ¿cuántos títulos tiene la Constitución? Bueno, tiene 6. ¿Cuántos capítulos? Tiene 26. ¿Cuántos artículos? 206. ¿Y cuántas disposiciones finales o transitorias? 16. Bueno, tenía, ¿no? Porque hoy en día ya es menos, ¿no? Porque ya se han ido aplicando muchas de estas disposiciones finales y transitorias. Eso es, chicos, en este caso la estructura de la Constitución del 93. Y pasamos por último al cambio de la Constitución, ¿no?, o también conocido como la Reforma Constitucional. La Reforma Constitucional, ¿qué es, profesor? Bueno, viene a ser, chicos, el cambio total o parcial de la Constitución, ¿no? Ponemos acá, ¿no? La Reforma Constitucional es el cambio total o parcial de la Constitución. Constitución. ¿Ya? Total o parcial de la Constitución. Cuando hablamos de cambio total, quiere decir que vamos a cambiar una constitución por otra, pues, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Si por ahí tal vez, ¿no?, se da el referéndum para el cambio de la constitución y la gente aprueba, entonces cambiaríamos, ¿no?, la constitución ya supongamos que este año se hace, ¿no?, del 2022 por la constitución de 1993, ¿no? Es así como se cambiaría. Ahora, cuando me dicen parcial, parcial quiere decir que van a cambiar algún artículo, algún inciso que tiene la
Constitución. ¿Ya? Y lo que se ha dado más en los últimos años, ¿no? Es esta de acá, ¿no? La Constitución parcial, ¿no? De que se ha ido cambiando la Constitución, sí, se ha ido cambiando, se ha ido modificando. Bien, a ver, hablemos de quiénes tienen la iniciativa para cambiar la Constitución o la iniciativa de reforma constitucional. Solo 3 individuos, chicos, pueden cambiar la Constitución. ¿Quién? En primer lugar, el presidente. ¿Ya? ¿Quién más, profesor? Los congresistas. ¿Y quién más? Nosotros, los ciudadanos. En el caso de nosotros, tenemos que tener el 0,3% de la población electoral nacional. Y es así como tú puedes cambiar la Constitución. ¿Mm? Entonces, solo estos 3 individuos pueden cambiar la Constitución, chicos. ¿Ya? Profesor, ¿el juez podrá cambiar la Constitución? No, no puede. Profesor, ¿el Tribunal Constitucional? Tampoco. Profesor, ¿el Poder Judicial? Tampoco. Profesor, ¿los fiscales? No. Profesor, ¿el gobierno regional? Nada. Solo 3 individuos pueden cambiar la Constitución. El presidente, el Congreso y los ciudadanos. Solo ellos. Nadie más. Chicos, solo estos 3 son los que pueden cambiar la Constitución. Bien, ¿cómo es el proceso de cambio de la Constitución o el proceso de reforma constitucional? Bueno, el proceso pues, se puede dar con referéndum o se puede dar sin referéndum. ¿Mm? Con referéndum, chicos, ¿ya? Nos dice que para que una reforma constitucional sea con referéndum, o sea, con aprobación del pueblo, porque recuerda que en un referéndum el pueblo participa, dice, el Congreso debe aprobar esta reforma con la mayoría absoluta del número legal de congresistas, ¿no? De sus miembros, dice, ¿no? ¿Ya? Y de ahí pasa ¿a dónde? Pasa un referendo. Pasa un referendo. ¿Cómo es esto, profe? A ver, en primer lugar, ¿no? La mayoría, en este caso absoluta, ¿cuántos votos son, profe? La mayoría absoluta, chicos, son 66 votos. ¿No? 66 votos. O sea, se presenta la reforma al Congreso. El Congreso lo que va a hacer es votar, pero tiene que alcanzar 66 votos. Una vez que alcanzan los 66 votos, ¿qué pasa? Se convoca un referéndum. ¿No? Se convoca un referéndum. Referéndum o referéndum es lo mismo, ¿sí, chicos? Y es así como una, una reforma, un cambio de la Constitución se hace con referéndum, pero tiene que tener 66 votos. ¿No? Tiene que tener. Ahora, sin referéndum, ¿cómo es cuando se aprueba una Constitución sin referéndum? Es cuando el Congreso, ¿ya?, tiene que aprobar en 2 legislaturas ordinarias, ¿ya? Esta reforma, ¿ya? O sea, para que la reforma constitucional ya no se haga con referéndum, entonces el Congreso tiene que, en sus 2 legislaturas, tiene que votar, ¿ya?, 2/3 del número legal de los congresistas, ¿ya? Y es así como se cambia la Constitución sin referéndum, ¿ya? Sin referéndum, con 2/3 del número legal de congresistas, ¿ya? Ahora, claro, acá la pregunta es, ¿no? Profe, ¿y cuántos son 2/3 del número legal de congresistas? Bueno, los 2/3, chicos, vienen a ser 87 votos. 87 votos. O sea, en otras palabras, para que no haya referéndum, el Congreso debería, en cada legislatura, votar 87 votos, ¿no? Obtener 87 votos. Y esa reforma ya no pasa al referéndum, ¿ya?, sino que automáticamente ya se empieza a cambiar, ¿no? Entonces, eso es con referéndum. Estos 87 votos, los congresistas los deben obtener en 2 legislaturas. Profesor, ¿qué son las legislaturas? Las legislaturas, chicos, son periodos de trabajo, ¿no? Los congresistas, ellos no trabajan todo el año. Ellos trabajan en este caso, legislaturas, ¿no?
¿Cuándo empieza la primera legislatura? Empieza el 27 de julio. ¿Cuándo termina? Termina el 15 de diciembre. Una nota mejor, si no, de diciembre, ¿no? De ahí ellos se van de vacaciones, a lo que se le conoce como el receso parlamentario, y vuelven para la segunda legislatura. ¿Cuándo empieza la segunda legislatura? Empieza el 1 de marzo. Por ejemplo, ellos ahorita están de vacaciones. Porque, ¿qué más estamos? Estamos, bueno, ya vamos a entrar a febrero, ¿no? Ellos cuando entran a trabajar, en marzo todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta el 15 de junio. ¿No? Hasta el 15 de junio. ¿Ya? Esas son las dos legislaturas en las cuales los congresistas trabajan, ¿no? Entonces, en estas dos legislaturas, si ellos no quieren que haya un referéndum, en estas dos legislaturas deberían, en este caso, aprobarla con 87 votos. ¿No? 87 votos. ¿No? Ahora, valgan verdades, cuando hay un cambio de la Constitución, la cancha siempre está ¿dónde? En el Congreso. O sea, así el pueblo quiere un referéndum, así el presidente quiere un referéndum, al final, ¿no? En este caso el Congreso tiene que ver eso, ¿no? Entonces, claro, es bueno lo que hoy en día son los políticos, no es simplemente meter miedo a la población, ¿no? Dicen, nos quieren cambiar, ¿no? Quieren hacer un golpe de Estado, pero eso es falso, pues, ¿no? Porque al final, cuando se hace una reforma, toda reforma pasa por el Congreso. El Congreso es quien de una otra manera, ¿no? Determina si se da o no se da un referéndum. Bien, chicos. Profesor, Sí, dime, te escucho. profesor, una consulta. Sí. ¿Usted estaría de acuerdo con el cambio de constitución? Habría que ver a los juristas que lo van a hacer, ¿no? Claro, habría que ver, bueno, personalmente no creo que sea bueno cambiar la constitución. Se debería sí reformar, pero en un ámbito parcial, ¿no? El tema económico, ¿no? Que obviamente falta mucho por depurar. Porque como les decía, ¿no? La constitución ha sido cambiando, ¿no? Desde el 93 hasta la actualidad ha sido cambiando, ¿no? Por ejemplo, los últimos cambios que se han hecho fueron en el 2018. Recordemos que en el 2018 hubo una reforma constitucional, ¿no? Producto de esa reforma es que los congresistas hoy en día ya no se pueden reelegir, ¿no? Hoy en día se habla del financiamiento a los partidos políticos, ¿no? Entonces, se ha ido cambiando la constitución, ¿no? Creo que también sería bueno en este caso ver el ámbito económico, ¿no? ¿Qué es lo que no se toca, ¿no? Y es que, claro, Fujimori cuando asume el poder en los años 90 les da muchos beneficios a las empresas privadas, ¿no? Y era de entender, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época, ya viéndolo desde un punto económico, el Perú estaba fregado, pues, ¿no? Nadie quería invertir en el Perú, ¿no? Había fuga de capitales, ¿no? Eso se le llama fuga de capitales, ¿no? Cuando ya todas las empresas se van porque ya no, el Perú está en crisis, pues, ¿no? O sea, ni loco que uno invierta en un país que se está, ¿no? Que esté en quiebra, ¿no? Es como si yo te dijera ahorita, ¿no? Hoy vámonos a invertir a Venezuela. Muchos se reirán, pues, ¿no? Porque Venezuela no está en su mejor momento, ¿no? Entonces, invertir ahí es obviamente una inversión, ¿no? Al agua. Eso mismo pasaba con el Perú, ¿no? Entonces, Fujimori, en una manera para atraer inversionistas, justamente él los exoneraba de impuestos, pues, ¿no? Es por eso que las empresas empezaron a llegar al Perú, pues, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Porque tenían ese beneficio, ¿no? O sea, no me estás cobrando impuestos, bacán, pues, ¿no? Yo invierto en tu país. En su momento esa estrategia valió, ¿no? Se tuvo que dar porque sí, pues nadie quería invertir en el Perú, ¿no? Pero hoy en día el Perú ya no está en una crisis, ¿no? Y el problema es que esas normativas de exoneración de impuestos hasta ahora siguen, ¿no? Entonces, hoy en día se debería cambiar eso, ¿no? Ya el Perú ya no está en crisis, ¿no? Claro, era dable, era viable en esa época, ¿no? Años 90, inicio de los 90, sí, pero el Perú estaba fregado.
Ahora ya no, pero ahora ya las empresas tienen que pagar, ¿no? Y no hay mecanismos que las cobren, pues, ¿no? SUNAT con lo poco que tiene trata de, ¿no? De ahí, de hacer, pero más allá de eso no hay, pues, ¿no? No hay leyes que obliguen, pues, ¿no? Y es por eso que tenemos muchas empresas que están debiendo, ¿no? Al Estado, ¿no? Entonces, ese ámbito se debería cambiar, pues, ¿no? Pero bueno, al final el pueblo lo decidirá, pues, ¿no? Al final es el pueblo que decide, dice, ya no queremos, ya, entonces se cambia, pues, ¿no? Y si el pueblo dice, no, no queremos que se cambie, o sí queremos que se cambie, bueno, es por eso que todos buscan una asamblea constituyente y a través de un referéndum, ¿no? Donde el pueblo elija, ¿no? En este caso. ¿No? Claro, sí, profesor, porque en realidad, bueno, no sé si les pasa a todos mis compañeros, en Ujú, casa se escucha mucho, ¿no? O sea, que hay algunos que ujú, apoyan el cambiar la constitución y nosotros a veces desconocemos, pues, ¿no? Ahora que usted nos ujú, da este alcance para poder nosotros explicarles también de que solo ujú, se necesitaría una reforma ujú. Claro, una para, reforma para poder claro, cambiar. para que ellos también, no es, o sea, en realidad el cambiar toda la constitución, o sea, hay, como usted dice, hay puntos que se deberían reformar y para que nos beneficie ya nosotros, al país, pues, ¿no? Ya no a las empresas privadas, pues, ¿no? Y Ujú. aparte también, Sí, cuando, se corta. cuando una municipalidad, profesor, digamos, Sí. quiere hacer requerimientos de de alguno que va, o de algo que va a necesitar, hace muchos papeleos y es por eso que quizás también por esos papeleos que hacen, cuando se requiere esos bienes, Ujú, inflan los presupuestos, pues, ¿no? Entonces ahí es donde ujú. también se ve la corrupción netamente. Y entonces hay algo que se podría hacer o gestionar para que no haya muchos papeleos, por decir, yo creo que la municipalidad podría comprar directamente el proveedor, pero ¿qué hacen? Netamente mandan a, digamos, a concurso para que puedan ganar el requerimiento y ahí hacen, pues, ¿no? Toda su jugada y ganan, inflan los precios, pues, ¿no? Entonces, eso es algo que, bueno, no sé, ahí tengo familiares que trabajan y hacen eso, o sea, Ujú. o nos comentan, pues, ¿no? Que normalmente, entonces, en toda municipalidad es así, entonces, ¿hay algo que se puede hacer para que no se pueda dar eso? Claro, obviamente se tendría que hacer una reforma en ese ámbito en cuanto a la ley de municipalidades, ¿no? Porque eso ya también es una ley que en sí deberían cambiar, ¿no? En sí toda esa chamba de cuando uno habla de leyes, toda esa es la chamba del Congreso, pues, ¿no? O sea, el Congreso debería cambiar, ¿no? Pero desgraciadamente este Congreso se ha enfrascado más en atacar al gobierno, ¿no? A Castillo, ¿no? Entonces, y no está haciendo nada por el pueblo, ¿no? O sea, se podrían cambiar, se podrían cambiar las leyes sin que haya una reforma, profe, sí, se pueden cambiar, ¿no? Pero vemos que hay intereses, obviamente, pues, ¿no? Hay intereses, ¿no? Y claro, la corrupción es un mal, pues, ¿no? Que se ha inquistado dentro de las instituciones públicas, ¿no? Más que todo hoy en día de las municipalidades, los gobiernos regionales, muchos de ellos, pues sí, justamente cuando ellos convocan a concursos para ganar licitaciones, justamente ahí es donde, ¿no? Hay una gran corrupción, ¿no? Es un problema dentro de ellos, ¿no? No debería darse, ¿no? Pero desgraciadamente se da, pues, ¿no? Se da, ¿no? Se da. Claro, se inflan los precios, se inflan todo, en este caso, los productos que se utilizan para las obras, ¿no? ¿No? O el famoso diezmo, pues, ¿no? ¿No? Que ya se ha vuelto ya en una, ya no es opcional, o sea, sí o sí tienes que darle su tajada al alcalde, al gerente, ¿no? Inclusive hasta los arquitectos también, ¿no? Entonces, y es un problema, ¿no? ¿No? Entonces, claro, todo eso lo saben los gobiernos, ¿no? Pero no hacen nada, pues, ¿no? Entonces, permiten, ¿no? En este caso. Pero debería cambiarse, sí, ¿no? Esperemos que si hay una reforma se contemple esos puntos también, ¿no? Aunque claro, desde el Congreso también se podrían hacer, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Ellos están más afanados en que este gobierno quede más mal de lo que ya está, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver cómo el tiempo lo dirá, pues, ¿no? Y si se da el famoso referéndum para la reforma constitucional, veremos que el pueblo que decida, pues, ¿no? El pueblo al final también, bueno, todos son libres, ¿no? Nadie te puede obligar a votar por el sí o por el no. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Es parte de tu civismo, ¿no? Como persona hacia tu país. Bien, chicos, entonces, sí, pues un problema, ¿no? Es por eso, por todos esos temas, ¿no? Hoy en día, pues sí, hay un grupo que quiere, pues, ¿no? Cambiar la constitución,
creo que ya han recolectado todas sus firmas y están en proceso, ¿no? de verificarse, porque no solo es recolectar firmas, sino que la OMP revisa, ¿no? Cada una de las firmas, cerciora con el DNI y después de toda esa, ¿no? En este caso, revisión, juntamente con la RENIEC, ya pueden ir a convocar, pues, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, pues, ¿no? Entonces, tal vez este año nos sorprenda un referéndum, a ver cómo va, pues, la situación, en este caso, política en el Perú. Pero bueno, de que se puede cambiar, chicos, la Constitución sí se puede cambiar, ¿ya? Desde nosotros, pasando por los congresistas y por el presidente, ¿ya? Sino que acá lo que yo mencionaba, justamente cuando hablábamos del referéndum, era para que ustedes vean, ¿no? De que en sí, en todas las reformas, el Congreso está presente, ¿no? Hay veces el Congreso se hace la víctima y dice, no, quieren cambiar la Constitución sin consultarnos. Eso es falso. El Congreso, ya sea con referéndum o sin referéndum, siempre está presente, ¿ya? ¿No? Entonces, no es que vaya a ser un golpe de Estado la reforma constitucional, no, no lo es, ¿no? Entonces, bueno, ya son jugadas políticas que muchas veces hacen, pues, ¿no?